¿Cómo están? Antes que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Alimentos de Soya por esta oportunidad de platicar con ustedes, ¿no? Creo que todos hemos, y no tanto en el pasado, sino en el presente, estamos viviendo este evento único, ¿no? Este evento único en nuestras vidas que sin lugar a dudas ha afectado a muchas partes de nuestros hábitos, ¿no? Y uno de las afectaciones que se han dado es en nuestros hábitos de la alimentación. Y creo que es importante hacer una reflexión sobre lo que ha ocasionado, por un lado, el COVID, la pandemia, pero más que el pasado, el futuro, ¿sí? ¿Qué tendencias se van a mantener? ¿Qué hábitos del consumidor se van a mantener? Y cómo la industria de alimentos, y en particular pues la industria de los alimentos a base de soya, pueden aprovechar, ¿no? Entonces creo que este es el objetivo de la presentación, hacer un recuento de algunos estudios que pues les avanzo, ¿no? Muchos de ellos son un tanto cuanto sus resultados controversiales en el sentido de las tendencias que reportan, ¿no? No hay, por así decirlo, un documento oficial de qué es lo que ha sucedido, sino hay fragmentos, estudios de otros países con distintas metodologías que nos pueden ayudar a darnos un panorama, ¿no? La presentación va a contar de 4 elementos. Primero, vamos a ver un poquito la parte de la pandemia, ¿no? Los cambios que la pandemia ocasionó en los hábitos de alimentación, en base a los estudios que han sido publicados como les comenté, de diversas fuentes, ¿no? En algunos casos son fuentes, estudios de investigadores, de universidades, publicados, en otras son tendencias de consumo, en otros son algunos reportes de la bolsa de algunas empresas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un recuento del tipo de información que se ha publicado, que está disponible, que también les puede servir a la industria en general y a la industria de la soya en particular a definir estrategias en los años que vienen, ¿no? También, ¿cuáles son de estas tendencias post-COVID, post-pandémicas, que también pues, los expertos en mercadotecnia de la industria de alimentos sugieren que se van a mantener y que obviamente pudiéramos aprovechar, ¿no? ¿Cómo las podemos aprovechar? Pues obviamente la estrategia principal es esta estrategia de innovación, ¿no? Y no solamente a veces se confunde la innovación con que el lanzamiento de nuevos productos, ¿no? Sino también la innovación incluye toda una serie de posibles modificaciones para acercarnos más a satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿no? Creo que ese es el concepto que podemos aprovechar y comentarios finales, ¿no? Quiero empezar con esta gráfica, un estudio reciente de la Coneval sobre efectos globales que ha tenido en varios aspectos de la economía, de los hábitos de los mexicanos. Es un estudio que se publicó el mes pasado y dentro de la mucha información que maneja, yo se los recomiendo si quieren tener algunas cifras, pues al menos oficiales del impacto de la COVID, este documento que está en línea, ¿no? Pero en este documento se presenta esta gráfica donde tristemente y trágicamente uno de los efectos principales que se ha observado es que la COVID ha tenido un impacto fuerte en el concepto de la seguridad alimentaria de los mexicanos, ¿no? Y esto se asocia pues con toda una serie, con factores económicos, factores sociales, ¿no? En términos generales, ahí casi a mitad de la gráfica se observa ese 56.5%, que son los, basados en la encuesta, que son los hogares, un poquito menos del 60%,
son los hogares que tienen seguridad alimentaria, y es decir, pues un 40% de los hogares mexicanos padecen algún grado de seguridad alimentaria, entendiendo esta como la posibilidad de tener alimentos de forma permanente, ¿no? De forma permanente. En la misma gráfica también se presenta el consumo de frutas y verduras, ¿no? Y como podemos ver, menos de la mitad, en algunos lugares, en algunos estados, pues el 15% de la población es la que tiene un consumo adecuado de frutas y verduras, ¿no? Aún estados del sureste donde pudiéramos pensar que hay una alta disponibilidad de estos alimentos son los que presentan una menor, ¿no? Entonces, este es un problema que no es por la COVID, pero la COVID vino a hacer, quizá a hacerlo más patente en términos de la distribución, ¿no? Vamos a revisar algunos de los documentos. Esto es un documento de un organismo que se llama Euromonitor, que es una agencia grande de mercadotecnia, donde comentan algunos de los efectos de la pandemia en alimentos empacados, ¿no? No les quiero llenar de información, pero esto es lo que de alguna manera reflejan varios estudios, ¿no? Hay un efecto que se presentó al principio de la pandemia donde pues esta situación de la seguridad alimentaria, el efecto papel de baño que algunos los han llamado, ¿no? Esta compra masiva de productos de primera necesidad o con una carga emocional fuerte, y en eso incluyeron alimentos, ¿no? Por ejemplo, en algunos países la venta del atún enlatado se incrementó en un 600, 700%, productos enlatados tuvieron ese efecto, también las pastas, productos de alta duración, tuvieron ese efecto. Y también, un poquito después de esta primera parte, productos que tenían un mercado, por así decirlo, muy estable, como harinas preparadas, pensemos harinas para hot cakes, este tipo de productos sufrió un incremento también bastante alto y asociado en algunos casos, en algunas familias, a un mayor tiempo que se tenía para la preparación de los alimentos, ¿no? Entonces, estos dos efectos que se dieron al principio de la pandemia, pues en muchos casos no se mantuvieron, ¿no? Sino que fue una parte de una parte inicial, ¿no? El mismo documento, ¿sí? Comenta cosas que se van a mantener, y creo que dos cosas que quiero destacar es, uno, la compra en línea, ¿no? Sí, la compra en línea, creo que eso va a ser algo que todos de alguna manera tuvimos la experiencia, es algo más habitual, ¿no? Entonces, la compra en línea es algo que se va a mantener aún en alimentos, ¿no? Aún en alimentos, que era la cosa que iba más lento. Y por otro lado, también, hablando en general, aquí se maneja como esta situación de etiquetas limpias, ¿no? Esa es otra tendencia que en algunos segmentos de la población se va a mantener, una mayor preocupación por la salud, ¿no? Otra agencia de investigación de mercado, pues comenta esta situación que creo que es un aspecto muy relevante para la soya, ¿no? Hay en algunos lugares, en algunos países, en algunos segmentos, un mayor interés hacia dietas basadas en plantas, ¿no? En plantas, por todos los beneficios asociados al consumo de plantas, incluyendo pues, frutas y verduras, incluyendo leguminosas. Entonces, esta situación de una mayor presencia de plantas en nuestra alimentación, asociado con una mayor salud, pues es algo que creo que deberíamos de aprovechar, ¿no? Y creo que la soya tiene un gran potencial en aprovechar esta tendencia, ¿no? Se repite un poquito en varios documentos donde esta situación de buscar mejorar la dieta, que se asocia muchas veces con un mayor consumo de plantas, por así decirlo en general, de verduras, de frutas, de leguminosas que aportan una serie de nutrimentos,
que algunos de ellos pues se asocian hasta con un mejor funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, que es algo que se está buscando, ¿no? Destaco que ahorita van a ver otros documentos donde esto no se presenta en todos los segmentos, ¿no? Aún antes de la COVID, los hábitos de alimentación pues son muy particulares, Entonces, en algunos casos pues hubo cambios, en otros casos se mantuvieron. Entonces, creo que es el gran reto, ¿no? Pero hay que tener claro que un importante segmento de la población tiene más interés en una alimentación basada en plantas, ¿no? Y esto se refleja también en algunos datos, vamos a decir, la otra versión de la fuente de proteína, pues son las carnes, ¿no? En el documento del Consejo Mexicano de la Carne para el 2020, se aprecian en sus gráficas esta disminución en el consumo de carne en México. No en todos los tipos de carne, la carne de pollo se presenta un aumento, pero ustedes ven ahí la parte en general, ¿sí? Se estima una disminución de un crecimiento que venía, vamos a decir, sostenido desde el 2016. Se aprecia un mayor impacto en la carne de res, ¿sí? En la carne de res que ya se había reflejado, pero aún la carne de cerdo, que es muy común en nuestro país, también se aprecia, ¿no? Lo mismo se da, que aquí es una gráfica del mismo documento, se aprecia en la parte de los productos procesados, ¿no? Entonces, también la industria de la carne, pues, reporta decremento que destaco, ¿no? Es por muchos factores. Está un factor económico, está un factor de disponibilidad, pero también dentro de estos factores, pues está un factor de un mayor interés en cuidar nuestra alimentación, ¿no? En cuidar nuestra alimentación, y eso, una estrategia donde la podemos utilizar es tener una dieta más basada en alimentos. Pasando a algunas investigaciones publicadas en revistas científicas, este es un estudio en Argentina, donde ellos lo que comentan es que en Argentina hubo un cambio, ¿no? Un cambio en la alimentación, pero también esto se refleja, ¿no? El 54.4% cambió a la alimentación durante el aislamiento poblacional, mientras que el 45% no lo hizo. Entonces, por así decirlo, la mitad cambió y la mitad no cambió, ¿sí? Y varios estudios reflejan esta situación, ¿no? Que las personas que estaban preocupadas de entrada, antes de la pandemia, ya estaban preocupadas por su salud, pues son las que quizá cambiaron más, ¿no? ¿Sí? Este es otro estudio asociado en España, y aquí lo que se observa es lo que les comenté con las carnes, ¿no? En el caso de España hubo una disminución en el consumo de ciertos productos, vamos a decir, no tan saludables, y un incremento en productos, frutas y verduras, en pescados, ¿no? Un incremento importante en la parte de leguminosas, ¿no? Estos son datos de España. Ellos comentan, hacen un estudio estadístico y describen al consumidor en tres grupos, ¿no? En tres grupos. El primer grupo son las personas que son menos activas, ¿sí? Estas personas de 35, 54 años, donde tuvieron, ya de entrada no eran activos y tuvieron más al decir el mismo consumo de productos procesados, ¿no? Otro grupo, en el otro extremo, son las personas que se volvieron más activas y incrementaron el consumo de alimentos saludables, ¿no? El reflejo de esto es lo que les platiqué al inicio, ¿no? Los cambios de hábitos han sido, no son parejos en la sociedad, ¿no? Hay personas que sus ingresos fueron afectados, hay personas que pudieron trabajar, sus ingresos no fueron afectados, pueden trabajar desde casa. Entonces, personas que sabían cocinar, personas que estuvieron menos ocupadas o más ocupadas. Entonces, todos estos factores adicionales pues afectan los hábitos de alimentación. Este es un estudio de la UNAM, donde refleja, a diferencia de lo que se comenta en España, un efecto negativo, ¿no? Donde las personas al inicio de la pandemia,
los datos del inicio de la pandemia, empezaron a consumir productos más procesados y por la dificultad a veces de abasto o la situación de la movilidad social, de no poder salir, dejaron de consumir productos frescos, ¿no? Entonces, esto sumado con la grave problemática de sobrepeso, de obesidad en el país, de hipertensión, de diabetes, pues no viene a abonar, por así decirlo, en la salud del mexicano. Estos comentan, hacen este diagrama que yo creo que es importante evaluarlo, que el efecto de la pandemia, pues, fue un efecto, vamos a decir, en varios elementos de esta cadena de valor de los alimentos, ¿no? Obviamente hubo un efecto en los suministros de los alimentos, en algunos casos, en algunas regiones quizá hubo carencia de algunos productos. También el entorno, por así decirlo, alimentario, el ambiente alimentario en nuestras casas, en nuestro propio entorno, la parte de la no movilidad, la dificultad a veces de salir a comprar, limitaciones en los horarios, todo eso también tiene un efecto y eso al final pues modifica el comportamiento de los consumidores y ahí pues depende, ¿no? Si uno sabe cocinar o le gusta la cocina, si tiene la disponibilidad, si tiene la capacidad de almacenar los alimentos, pues tiene todos estos efectos. Entonces, estos efectos en general, pues al final tienen un impacto tanto en la cantidad, en la calidad, puede ser hasta en la inocuidad de los alimentos, ¿no? El estudio de la UNAM, pues concluye que los efectos han sido más bien negativos, ¿no? Que sobre todo al principio de la pandemia, la dieta del mexicano en general no se vio favorecida. Este es un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, una encuesta vía internet sobre algunos aspectos sobre alimentación de adultos, ¿no? De adultos durante la pandemia, y ven los meses junio, julio del 2020, prácticamente cuando estábamos pues en el punto, uno de los puntos más altos que se ha presentado en la curva epidemiológica, y se preguntan varias cosas, ¿no? Se preguntan varias cosas. Destaco que es una encuesta de internet, entonces la gente que lo contestó, pues es personas que tuvieron el interés, que tienen el acceso, que saben esta parte, ¿no? Y esto es algunos de los datos que se presentan, ¿no? Lo mismo que les comenté anteriormente, ¿no? El 38% no cambió el consumo de productos de alimentos clasificados como chatarra y el 39% sí cambió, ¿no? Y el 23% aumentó, ¿no? Entonces, por así decirlo, las personas que disminuyeron es en porcentaje las mismas que aumentaron, ¿no? Y lo mismo un poquito en la percepción de cambio de peso, reflejado esto obviamente a su alimentación. Tenemos que algunas personas aumentaron pues peso, algunas disminuyeron, pero la mayoría reflejan que también a lo mejor es un poco de optimista que no hubo un cambio, ¿no? Cambio de actividad física, ahí quizá es un poquito más claro, más de la mitad indica que disminuyó su actividad física y que también pues algunas personas utilizan la alimentación como un liberador de estrés y un reflejo importante en alimentación saludable. Y como a todos nos pasa, no porque tengamos mayor interés en alimentación saludable, no por eso vamos a comer más saludable, ¿no? Lo que vale pues es no tanto la preocupación, sino la ocupación por hacerlo de forma correcta, ¿no? Algunos aspectos que cambiaron, ¿sí? La gráfica aquí en la izquierda, el 46%, ¿sí? Describe que su alimentación mejoró, pero el 46% indica que sigue igual. Sí, que sigue igual, ¿no? En términos de las personas que presentaron una mayor actividad física, donde dice actividad física, un aumento, son los que presentaron un mayor cambio hacia actividad saludable. Estas gráficas reflejan algo que yo creo que para todos es evidente, ¿no? Las personas que ya traían, por así decirlo, la inercia, la tendencia, la costumbre de ser físicamente activos, tener una alimentación saludable, pues la pandemia en muchos casos potenció ese interés. Las personas que por X razón no tenían tanto interés,
pues en el mejor de los casos no cambiaron, no cambiaron, ¿no? Entonces, los cambios, como les comento, pues es un poquito, depende mucho del entorno y de los valores, de las tradiciones de los consumidores, ¿no? También hay un factor importante que no se refleja tanto aquí, si hubo un cambio en el ingreso familiar, ¿no? En las personas que presentaron muy poco cambio, disminuyó poco y sin cambio, son las que presentan un mayor porcentaje de alimentación saludable, ¿no? Pero aún fíjense, en las personas que hubo un aumento por alguna razón, pues ahí se presenta solamente el 31% mejoró su alimentación, ¿no? Se comenta en este artículo de la Universidad de Guadalajara que hay impactos divergentes, ¿no? Lo que venimos comentando. Hay grupos de población que cambian hacia un lado, grupos que cambian hacia otro lado, ¿no? Pasando a algunos estudios de mercado, algunos estudios de agencias de mercadotecnia sobre los hábitos de alimentación, lo que comentan son dos cosas principales, ¿no? Unas es la parte en el consumo de ciertos alimentos, como se aprecia aquí en la derecha, hubo grupos de alimentos que presentaron un aumento muy importante y que han presentado un aumento muy importante durante la pandemia, ¿no? Por ejemplo, aquí se reportan tacos congelados con un 20%, harinas preparadas con un 24%. Curiosamente, al bebidas alcohólicas en este estudio se presenta un incremento importante, un ligero incremento en la parte del café, ¿no? Hablando de los cambios de forma más global, pues tenemos que las personas están preocupadas, de acuerdo con este estudio, con la situación de que sea con sus gastos, ¿no? ¿Sí? La situación de un nuevo entorno siempre causa inseguridad. Entonces, uno muchas veces vigila más algunos de los gastos, incluyendo los gastos de alimentación. Pero también se buscó, el mayor tiempo en casa, pues hizo un mayor interés quizá en algunos casos de preparación de comida hogareña, ¿no? Tendemos a ser más racionales en épocas de crisis, de comparar marcas, comparar precios, que eso también es muy importante, ¿no? Y aquí, al final, pues el estudio comenta que hay que distinguir entre los consumidores que siguen teniendo cierta solvencia económica y otros consumidores que ya sea por un hecho real o por un sentimiento, una preocupación, que se sienten restringidos, que estos consumidores restringidos pues tienden a ser más mesurados y más cuidadosos con sus gastos, ¿no? Dentro de los alimentos que se ha destacado que han subido su consumo es la parte de las alternativas a las bebidas lácteas, ¿no? En términos de leches de soya, en este caso leche de quinoa, llamada así, o bebidas a base de coco, que ha habido un incremento importante. En algunos casos se reporta que en volumen de ventas hasta el 20%, que creo que es algo que que ya se aplazó, ya aprovecha como líder en este segmento como materia prima, pero creo que se puede fomentar todavía más, y no solamente la soya, sino soya mezclada con otros productos, ¿no? También la parte de las botanas saludables, que se destaca la situación de botanas deshidratadas, botanas con proteínas, una tendencia que desde antes de la pandemia ya se venía fortaleciendo. Creo que es un elemento importante que podemos manejar, ¿no? Pero también esta es la otra preocupación del estudio de Nielsen, de que la gente estábamos más pendientes de dónde vienen nuestros alimentos, y hay una mayor tendencia, una mayor percepción sobre la importancia de consumir local, ¿no? De consumir local, y quizá esto motivada a la preocupación que se daba más inicialmente en términos de que, pues, quién está tocando el alimento y la posibilidad de contaminación, que era una preocupación que se dio al principio de la pandemia, ¿no? Este es un estudio en general de América Latina, que se publicó su resumen en el New York Times, donde lo que comenta que en América Latina en general, incluyendo México, pues los cambios positivos que se habían visto quizá en otras sociedades en Europa no se presentaron,
sino que nos fuimos más por alimentos procesados, ¿no? Por alimentos procesados, incluyendo alimentos congelados, ¿no? Quizá esta situación de que hay más familias jóvenes, familias donde los niños estaban también en casa, donde ambos padres estaban trabajando, entonces esa situación el mito de tener más tiempo para cocinar, yo creo que se convirtió en menos tiempo para cocinar y eso obligó a las personas a consumir más productos procesados, ¿no? Nielsen comenta esta secuencia, como estos cambios que se dio en los consumidores, ¿no? Vamos a decir, consumidores que ya tenían al principio el inicio de la pandemia, que empezaron, bueno, voy a empezar a consumir productos más saludables por las dudas, ¿no? Esa fue la primera, el número uno, una compra saludable proactiva y posteriormente, conforme la pandemia fue evolucionando, se empezaron a darse nuevas situaciones, ¿no? Como el número 4, pues cuando ya se declaró las cuarentenas, pues ahí se buscaron ciertos tipos de alimentos, menos visitas a supermercados, más emergencia, por así decirlo, y creo que ahorita estamos un poquito entre el 5, más allá del 6, ¿no? De alguna manera, bien que mal, nos hemos acostumbrado, en algunas veces hemos descuidado quizá algunos hábitos saludables, pero ya tenemos esta preparación, ¿no? Entonces, los consumidores no son fijos en estas crisis, sino que se van modificando, ¿no? Y hay que saber aprovechar las tendencias en cada momento, ¿no? ¿Cómo es el consumidor post-COVID? También de acuerdo a un estudio de una agencia de mercadotecnia. Se espera que el consumidor post-COVID, pues es una persona, somos más racionales, ¿no? Donde de alguna manera esta situación de que cosas pueden suceder en cualquier momento, esto creo que es un claro ejemplo. También la parte del valor de lo social, ¿no? La situación de poder tener en contacto a nuestros seres queridos por distintos medios, creo que es algo que hemos aprendido todos. Las limitaciones en los viajes, en la situación de las salidas, también ha ocasionado cambios de hábitos por tener esas mismas experiencias que antes teníamos fuera de nuestro hogar, tenerlas en el hogar, como la parte de productos premiums, productos que nos puedan dar experiencias que quizá ya no vamos a poder vivir en el corto plazo de viajar, pero bueno, los tenemos en nuestras casas, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho el consumidor? ¿Sí? Algunos de los ejemplos o de las estrategias que ha tenido el consumidor es cambios en lo que compramos, ¿no? En lo que compramos el consumidor hay más información, son 4 cambios principales, ¿no? Lo que le llama Nielsen reajuste de la canasta, ¿sí? Reajuste en el consumo en el hogar, ahí también viene esta tendencia de hacerlo en casa, ¿no? La parte de ser más racionales y tener quizá esta situación de un ingreso disponible que antes se dedicaba a algunas otras cosas como viajes, por ejemplo, que ahí se pueden invertir en alimentos, ¿no? Y también la situación de aprovechar las ofertas, de aprovechar estas compras en línea sobre todo para una mayor eficiencia en el gasto, ¿no? Este es un estudio también de una agencia de mercadotecnia sobre el consumidor, las actitudes del consumidor mexicano ante la pandemia, ¿no? Se basa en una encuesta probabilística donde manejan pues más o menos un representativo de la población mexicana, ¿no? Como todos, más del 80% de los mexicanos han sufrido algún cambio, ¿no? Algún cambio que se estima permanente, muchas veces pues es una pérdida de un ser querido, una pérdida de trabajo, pérdida de ingreso, una situación por la parte de la COVID, ¿no? ¿Y cuáles son los alimentos que han perdido o ganado, no? Aquí se observa que en el caso de las preguntas, ellos reportan que hay un 36% de los entrevistados pues presenta un mayor consumo de productos frescos, ¿no? Obviamente los sanitizantes es el principal que aumentó muchísimo y solamente un 14% aumentó refrescos, botanas y dulces, mientras que un 47% lo disminuyó. Este estudio, a diferencia de otras, pues reporta la parte de las bebidas alcohólicas una importante disminución, ¿no?
Hay ciertos hábitos que se estima que se van a quedar, como ser más cuidadoso con los gastos. Sí, ser más cuidadoso con los gastos, esta parte de ya se sufrió una crisis, vamos a cuidarnos, ¿no? Hábitos de limpieza, sí, que tenemos más conciencia, sobre todo algo muy bueno, la limpieza, el lavado de las manos, ¿no? Creo que es algo bastante bien. El uso de cubrebocas, ¿no? Yo creo que cuando tengamos gripas, tengamos algo, pues usar cubrebocas creo que es una medida muy, muy adecuada, ¿no? Y destaco aquí cuidados de nutrición, ¿no? Cuidados de nutrición, cuidados. Y nutrición, pasarle, incluye el tema de bienestar, ¿no? No solamente la situación física, sino mental y emocional, ¿no? De nuevo, se destaca esta polaridad, ¿no? Que casi la misma proporción tuvo más cambio o más cuidado hacia la salud y otra proporción tuvo menos, ¿no? Entonces, eso se maneja en varias estadísticas, ¿no? La situación de las etiquetas, junto con la pandemia, vivimos un cambio en la norma de etiquetado en México, entonces lo mismo, ¿no? Se presenta quizá una mayoría de las gentes está consciente del cambio en las etiquetas y las usa, ¿no? Entonces, creo que también la industria de alimentos tiene que tener conciencia en aprovechar y diseñar, desarrollar productos que no tengan estos sellos de advertencia, ¿no? Eso creo que es una estrategia que debe de ser una prioridad para las industrias de alimentos, ¿no? ¿Qué permanecerá de acuerdo con este estudio? Pues la situación de lo que les comenté, la preocupación de la salud, la situación de las ventas online, una mayor racionalización de nuestros gastos, una mayor conciencia. Creo que eso es lo que se estima que va a dejar la parte de la COVID. Mayor preocupación del ambiente, ¿no? Mayor conciencia social. Creo que viéndolo en optimista, en algunos segmentos de la población, ¿sí? Estas tendencias se van a mantener pues unos 2 o 3 años o posiblemente ya viviremos con ellas, ¿no? ¿Qué nos espera en la situación post-COVID, entendiendo cómo podemos aprovechar, ¿no? Yo creo que vamos a tener, como siempre, el yin y el yang, la fuerza sobre los hábitos saludables, los que hemos sufrido pérdidas o enfermedades, pues quizá vamos a valorar más nuestra salud. Si hemos cambiado en algún hábito, pues posiblemente y hemos tenido buenos resultados, pues lo vamos a mantener, ¿sí? La situación que se ha destacado de la importancia que tiene la actividad física como una prevención de enfermedades también se puede mantener en ciertos segmentos, ¿no? Lo que sí se va a mantener por la norma es el etiquetado de advertencia, ¿no? Pero también al momento de la apertura de la economía, del dichoso semáforo verde, de ya estar vacunado, pues podemos regresar a la normalidad, ¿no? Tener ya el trabajo, ya no estar en nuestras casas, lo mismo que en la escuela, eso va a ocasionar pues el estrés que vivíamos, otro tipo de estrés. La parte de ya tener las reuniones, esta situación pues también conlleva otros gastos y otros cambios de hábitos, ¿no? Esta parte que se espera que va a quedarse es la alimentación sustentable, ¿no? Estamos preocupados por los elementos biológicos de nuestro cuerpo, evidentemente también lo económico, ¿sí? La parte de lo social creo que ha sido también un reflejo de estar cerca de nuestros seres queridos de distintas maneras, ¿no? Y también la parte psicológica, ¿no? Me llama mucho la atención que en las Olimpiadas ahorita, 2 de las atletas favoritas pues han destacado esta situación de que están en buena condición física, pero no han podido, por así decirlo, desempeñarse por problemas psicológicos, ¿no? Entonces, creo que las situaciones psicológicas, la parte emocional también es algo que nos deja la COVID como una preocupación, ¿no? Y eso obviamente también tiene que ver con la situación de la alimentación, ¿no? En términos de los biológicos, esta es una gráfica quizá que la vemos un poquito complicada, pero lo que se observa es que los alimentos naturales, ¿sí? En el cuadrante de la derecha superior, se observa que los alimentos naturales, incluyendo ahí las verduras frescas, alimentos sin conservadores, son los que han aumentado su volumen de ventas y son los que en el estudio que hace esta agencia se relacionan con felicidad, ¿no? Entonces, son los alimentos donde es el segmento donde nos debemos de posicionar
segmentos que no solamente la parte de nutrición, sino también la parte de el bienestar. Según la empresa de ingredientes Kerry, son 8 las tendencias que se van a quedar, ¿no? La transparencia en productos, en los productos, en sus ingredientes, ¿no? La situación que contienen, ¿sí? De forma de ser claro, las etiquetas limpias, ¿no? La situación de productos orgánicos, naturales, en el etiquetado que no tengan sellos, ¿no? También, pues, regresar un poquito a la nostalgia, sabores tradicionales que se asocien con confort, que se asocien con tranquilidad, ¿no? La situación de integrar el bienestar, no solamente bienestar físico, sino el mental, la situación de la prevención, todo eso, ese es la mejor manera de comunicar los beneficios que tengan nuestros alimentos, ¿no? Sabores auténticos, sabores locales que ofrezcan la situación de la incertidumbre, contra la incertidumbre, ¿no? Destacando mucho la parte del sistema inmunológico, ¿no? La función del sistema inmunológico, ¿no? También esta situación de los alimentos son placer, hay que buscar que sigan siendo placer con sabores, con texturas, con colores, pero también el gran reto es con la situación de que sean saludables y mucho ahí poniéndole ingredientes, que es donde puede tener también un rol muy importante en la soya, ingredientes naturales que aporten ciertos beneficios y esta situación de la experiencia, ¿no? La experiencia que si ya no podemos viajar como queríamos, bueno, a lo mejor con los alimentos típicos, alimentos de esas regiones auténticos lo podamos tener, ¿no? Y eso nos lleva a sabores étnicos, sabores auténticos, ¿no? Y experiencias multisensoriales en los alimentos, ¿no? Entonces, un poquito ya el resumen, ¿no? Las tendencias que se espera que se van a quedar es esta parte del bienestar, que no solamente es el bienestar físico, ¿no? Sino el bienestar también emocional, el bienestar mental que siento es cada vez más relevante. Y cuando hablamos también de bienestar, la situación de los efectos en nuestro sistema inmunológico, que pues es una tendencia muy fuerte, ¿no? Nuestros productos tienen que estar percibidos que den valor, ¿no? Un valor económico, un valor funcional, pero también un valor ambiental, ¿no? Que no afecten al medio ambiente, pero sigan siendo con beneficio. Estas tendencias realmente las vemos actualmente y son las principales de los alimentos, pero con un toque un poquito diferente asociados con la crisis, ¿no? Con la crisis que estamos sufriendo, ¿no? La parte del bienestar, aquí se destaca un poquito más. La situación de la comunicación, la situación de la ciencia, todos de alguna manera nos hemos convertido expertos en los virus, en las vacunas, en el PCR. Entonces, esta terminología, hay consumidores que buscan mucha información y hay que tener la capacidad de poderlas comunicar, ¿no? Hay tendencias en ingredientes que son interesantes, nuevos ingredientes que nos pueden aportar, como ingredientes como antioxidante, como puede ser en algunos productos la soya, con ciertos extractos que nos dan ciertos beneficios. Entonces, toda esta parte de tendencias lo podemos traducir en algunos ingredientes, ¿no? Hablando de función, que es donde creo que la soya tiene un importante rol, la parte de buscar el corazón. Vemos que una de las comorbilidades más asociadas con complicaciones de COVID es la situación de la hipertensión, ¿no? Entonces, hablando del corazón, hablando de hipertensión, es bien importante, lo mismo con la diabetes. Entonces, estos estrategias que puedan tener nuestros alimentos sin perder su esencia, sean funcionales, con buen sabor, que sí, es un reto, pero que nos puedan dar estos beneficios. Y aprovechando lo que ya la gente conoce de la soya, creo que tiene un gran potencial, ¿no? Obviamente la parte de darle el valor, ¿no? El valor con la parte de la comunicación, que es muy importante, ¿no? Tenemos que fortalecer la parte de la comunicación en nuestros productos, la situación de los QRs, estos códigos donde el consumidor de forma fácil con su celular pueda acceder a información confiable, ¿sí? Basada en ciencia, basada en publicaciones, donde la soya
es uno de los pilares, ¿no? Mucha investigación hay referente a los beneficios que tiene la soya y obviamente, ¿no? La conveniencia, y ahí destaco la situación para las empresas, pues manejar esta situación de las compras online, ¿no? Un ejemplo que podemos decir, quizá no sea el mejor, pero vemos este producto recién, un producto de Maggi, estos frijoles pues, son tradicionales, todo el sabor, ¿sí? La tradición, pero con la conveniencia. Buscar este tipo de productos que podamos unir, ¿no? Es un producto que no maneja sellos, con ingredientes naturales, que aporta la parte de la tradición, la parte de la funcionalidad y la parte de la nutrición, ¿no? Entonces, alimentos de este tipo creo que tienen un amplio futuro, ¿no? Para la parte de la COVID, ¿no? Y aquí una pregunta, ¿no? Una pregunta hacia ustedes, ¿no? Esta transición hacia plant-based o soya-based, ¿no? Creo que el término, vamos a decir, más amigable es plant-based, ¿no? Basado en plantas, ¿no? Entonces, creo que la soya, pues, obviamente forma parte integral de plant-based, pero creo que es el término, creo que más amigable y en lo personal yo creo que es el que deberíamos de destacar, ¿no? Como un poquito más, una identificación más clara, ¿sí? Hacia los beneficios que tiene el consumo de plantas en su general, incluyendo la soya en la alimentación. Y se destaca que esta tendencia de plant-based, alimentación basada en plantas, pues es una tendencia que se va a mantener a lo largo de muchos años. Ya lo vemos, ¿no? Lo vemos con una multitud de productos en restaurantes, en autoservicios, y algunos estudios destacan que en el cuestión de Latinoamérica, en donde hay más productos, más mexicanos que se autodefinen como veganos, es en México, donde hasta un 25% de consumidores en algunos segmentos se define como veganos, que es algo muy importante, ¿no? Ya habíamos hablado de las bebidas vegetales, que es un segmento muy importante, pero también hay que pensar en otros segmentos donde podamos también introducir la soya como tal, ¿no? A veces las bebidas, pues no es la solución. Aquí se destaca que para esta empresa Danone, pues sigue siendo esta bebida que es a base de almendras, pues sigue siendo como una situación donde las ganancias no son lo que se esperaba, ¿no? Tenemos una cantidad de productos, no solamente en la parte de las carnes, sino este es un queso que es muy famoso en Europa, que recientemente, si ven lo de abajo, pues tiene ya su versión vegana, ¿no? Entonces, es un queso que busca tener las mismas características que el queso de alguna manera original, pero tener este beneficio para aquellas personas que así consideren que es bueno, ¿no? Y la multitud de productos como estas hamburguesas que están causando mucho revuelo en otros mercados asociadas con productos veganos, pero que son equivalentes, al menos sensorialmente, ¿sí? A los productos originales, ¿no? Termino con esta situación. ¿Qué pasa cuando yo busco, me surgió la pregunta, cuando yo busco soya en el internet, ¿no? Entonces vemos que no todo es positivo. Entonces, creo que esta parte de la comunicación es bien importante fortalecer, ¿no? Aquí en Google Trends podemos ver el nivel de búsquedas de ciertos tópicos. Entonces, aquí, si yo busco soya, como vean ustedes, a lo largo del tiempo, ¿sí? Desde el inicio del que puse aquí, desde el 2016, ¿sí? Hasta los últimos 5 años, pues se ha mantenido, vamos a decir, el término de soya como un término neutro, ¿no? No ha habido un gran incremento, mientras que el término, por ejemplo, sistema inmunológico, pues ha tenido un incremento enorme, ¿no? Entonces, creo que necesitamos también fortalecer el tema de la comunicación de los beneficios, para que lograr posicionar a la soya como una alternativa real, saludable, que esté de acuerdo con las tendencias que acabamos de comentar, ¿no? Otras tendencias, ¿no? Lo orgánico, ¿no? O sea, hay orgánico todo. Este es un anuncio que salió de una línea de maquillajes de una de las Kardashians, ¿no? Orgánicas, ¿sí? Y también, pues, cambios en la legislación de otros productos que, pues, van a tener efectos en los alimentos, como pues, la dichosa marihuana, ¿no? ¿Sí? Concluyo con esto, con esta pequeño diagrama, ¿no? ¿Qué tendencias debemos de aprovechar, no? Y yo creo que tenemos que buscar productos que
que cumplan con estas tres características, ¿no? Que aporten bienestar en el más amplio sentido de la palabra, incluyendo la situación al bienestar al planeta, ¿no? Que es donde creo que los alimentos plant-based, la soya, tiene mucho potencial en términos de su huella hídrica, su huella de carbono. Son alimentos donde comparados con otros, pues tienen una mucho menor impacto. Pero hay que comunicarlo, hay que comunicarlo. La parte sensorial, que siempre es un reto, ¿no? Hacer productos que sensorialmente sean agradables, sean agradables. No todo es nutrición, no todo es ecología, sino al final comemos lo que nos gusta. Y esto se va a reflejar en que el consumidor sienta que el producto le da valor, ¿no? Valor en algo, ¿no? Valor como un alimento nutritivo, valor como un alimento que está protegiendo al planeta, valor para su familia, valor para su tiempo en vista de conveniencia. Necesitamos fortalecer la comunicación, ¿sí? Para realmente transmitir al consumidor todos los beneficios que la soya puede aportar al planeta y a nuestra alimentación y a nuestra salud. Muchas gracias.